Traed a la doncella al baile esta noche. Quiero verla intentar hacerse pasar por una dama de la corte. La voz del marqués de Valdemoro resonó en el salón de fumadores de su mansión madrileña como una sentencia. Exhaló el humo de su puro cubano, reclinándose en su sillón de terciopelo carmesí, mientras los demás nobles alrededor de la mesa de juego soltaban risas groseras. Era el año 1875, y en la España de la Restauración borbónica, hombres como el marqués forjaban y deshacían destinos con un chasquido de dedos. Lo que esos aristócratas no sabían era que la criada a la que había elegido humillar albergaba un secreto capaz de sacudir los cimientos de esa sociedad de apariencias. Un secreto que comenzó mucho antes de que fregara suelos de mármol italiano o lavara sábanas de lino francés. Un secreto que estaba a punto de estallar. Era una fría noche de noviembre en Madrid. Los altos ventanales de la mansión Valdemoro reflejaban la luz dorada de las lámparas de araña de cristal importadas de Venecia. Dentro se reunía la élite española, duques, condes, banqueros con títulos adquiridos, políticos al servicio de la monarquía recién restaurada. Había puros, coñac español, conversaciones sobre inversiones en ferrocarriles y propiedades en Barcelona. Y allí estaba el marqués, sentado como un rey entre sus vasallos. Don Fernando de Valdemoro y Mendoza era uno de los hombres más poderosos de Madrid, heredero de una fortuna amasada durante generaciones, dueño de tierras que se extendían desde Castilla hasta Andalucía, influyente en la corte del rey Alfonso XII. Tenía 52 años, cabello negro con mechas plateadas peinado hacia atrás con brillantina, bigote encerado y ojos oscuros y fríos. Siempre vestía la mejor ropa londinense, fumaba los mejores puros habanos y bebía solo los vinos más caros de La Rioja, y le encantaba destruir gente por diversión. Ya lo había hecho antes. Un comerciante catalán que se atrevió a competir con su negocio, arruinado en 6 meses. Un periodista que publicó críticas veladas a su familia, exiliado y olvidado. Una familia noble en decadencia que se negó a vender sus tierras, aplastada por deudas inventadas y escándalos plantados. El marqués no toleraba los desafíos, no toleraba la igualdad, y definitivamente no toleraba a quienes olvidaban su lugar en la rígida jerarquía social española. Y ahora había elegido a su próxima víctima. Don Fernando, dijo entre risas el conde de Aranjuez, un hombre gordo y de mejillas coloradas, sois verdaderamente diabólico. Traer a la doncella al baile y hacerle creer que es una invitada de honor. El marqués sonrió con esa sonrisa gélida que nunca llegó a sus ojos. No es solo eso, mi querido conde. La recibiré con cortesía, la presentaré a los invitados como si fuera alguien importante. Y luego, en el momento oportuno, cuando todos estén mirando, hizo una pausa dramática. Le pediré que sirva el vino. Al fin y al cabo eso es lo que hace, ¿no? Sirve. Y todos entenderán la lección. Se vista como se vista, una doncella siempre será una doncella. Los hombres a su alrededor reían, golpeando las mesas y derramando brandy. Para ellos, era solo otra noche de diversión a costa de los débiles, otra demostración más de que el poder en la España del siglo XIX significaba el poder de humillar sin consecuencias. Lo que el marqués de Valdemoro no sabía era que la mujer a la que había elegido destruir ya conocía de sobra el dolor de caer. Había nacido en cuna de oro, había crecido entre sedas y bailes, había aprendido francés con tutores parisinos y piano con maestros italianos. Había bailado valses en los salones más refinados de Barcelona, había cenado con duques y embajadores, había lucido vestidos confeccionados por las mejores modistas de Madrid, y ella lo había perdido todo por culpa de él. Porque la criada que lavaba los suelos del palacete de los Valdemoro, la que servía el té a la arrogante esposa del marqués, la que dormía en un cuartito estrecho al fondo con los demás sirvientes, tenía un nombre que antaño resonó con respeto por los pasillos de la aristocracia española: Isabel de Monterreal, hija del conde de Monterreal, última descendiente de un linaje noble que se remonta a la época de los reyes católicos. Y don Fernando de Valdemoro había sido el hombre que destruyó ese linaje, quien falsificó deudas, difundió mentiras en la corte, empujó al conde a la ruina y la muerte, quien le arrebató todo a una familia simplemente
porque quería sus tierras en Cataluña. Isabela había pasado los últimos 3 años esperando, observando, reuniendo pruebas, y ahora el propio marqués le había abierto la puerta que necesitaba. Isabela se despertaba a las 5 de la mañana todos los días. La campana de la iglesia cercana a la mansión Valdemoro aún no había sonado cuando ya estaba despierta, encendiendo una vela en la diminuta habitación que compartía con otras 3 criadas en la parte trasera de la propiedad. Una habitación fría y húmeda con solo 4 camas estrechas, un baúl compartido y una pequeña ventana que daba al patio de caballos. Las paredes de piedra desnuda protegían del frío madrileño y en invierno las mujeres dormían acurrucadas para no congelarse. Llevaba el uniforme negro de sirvienta, sencillo, tosco, con un delantal blanco que debía estar impecable. Se recogió el cabello castaño en un moño apretado que le tiraba del cuero cabelludo, se lavó la cara con agua fría del lavabo y bajó la escalera de servicio antes de que la ama de llaves, doña Remedios, empezara a gritar órdenes. La primera tarea fue limpiar los candelabros del gran salón. Docenas de ellos, hechos de plata maciza traída de América, con restos de cera derretida que había que raspar uno a uno. Isabela frotó hasta que le dolieron los dedos, puliendo hasta que el metal brilló como un espejo. Luego vino el suelo de mármol italiano, de rodillas con un paño y jabón centímetro a centímetro, mientras sus rodillas se ponían moradas y le ardía la espalda. A las 7 subía a los aposentos de la marquesa a preparar el té de la mañana. Doña Beatriz de Valdemoro era una mujer fría como el hielo, que jamás miraba directamente a las criadas. Isabela entraba en silencio, dejaba la bandeja de plata con té inglés, tostadas y mermelada de naranja sevillana, y se marchaba sin hacer ruido. Si cometía un error, una taza que tintineaba demasiado, una gota de té derramada, doña Remedios la castigaba quitándole la cena. Luego venía la colada. Isabela lavaba la ropa fina de la familia, las camisas de lino del marqués, los vestidos de seda de la marquesa, las sábanas bordadas que traían de Lyon, las restregaba en enormes tinas, con las manos sumergidas en agua fría, mezclada con jabón cáustico que le quemaba las heridas y le dejaba la piel roja y agrietada. Sus manos, que antes habían tocado las teclas de un piano de cola en conciertos privados, ahora estaban ásperas, hinchadas y siempre doloridas. Doña Remedios, la criada, era despiadada, una mujer de 60 años, delgada como una ramita seca, que lo escrutaba todo con ojos de halcón. «Isabela, este candelabro todavía tiene cera. ¿Quieres que le diga al marqués que eres una vaga?» E Isabela agachaba la cabeza, se disculpaba y rehacía el trabajo. No había lugar para la dignidad. A cualquiera que se quejara lo despedían en el acto, y ser despedido significaba la calle, la miseria, quizás algo aún peor en las oscuras calles de Madrid. Isabela comía solo 2 veces al día, un trozo de pan con aceite de oliva por la mañana y por la noche las sobras de la mesa de los amos, sopa aguada, patatas frías, a veces un trozo de queso manchego. Nunca era suficiente. Siempre tenía hambre, siempre estaba cansada, siempre era invisible. Pero por dentro Isabela ardía. Recordó quién había sido. Recordó los vestidos de seda que su madre le había enviado desde París. Recordó los bailes en la mansión Monterreal de Barcelona, donde bailó valses bajo candelabros de cristal con jóvenes condes e hijos de embajadores. Recordó a su padre, el conde de Monterreal, un hombre noble y honorable que le juró que nunca tendría que preocuparse por nada, que él se encargaría de todo. Y recordó el día en que todo se vino abajo. Recordó a su padre regresando de Madrid con el rostro pálido, diciendo que lo habían perdido todo, que un hombre llamado Fernando de Valdemoro había falsificado deudas, sobornado a funcionarios judiciales, difundido escándalos inventados y destruido la reputación de la familia. Recordó la venta de muebles, la mansión embargada por los acreedores y la muerte de su padre de un corazón roto unos meses después. Recordó a su madre enloqueciendo, confinada en un convento donde pasaría el resto de su vida rezando en silencio. E Isabela había sobrevivido, sola, sin nombre, sin familia, sin nada. Había huido a Madrid porque era el único lugar donde nadie la reconocería, y por un cruel capricho del destino, había conseguido trabajo en la misma casa del hombre que había destruido a su familia. No la reconoció. ¿Por qué iba a reconocerla? Para hombres como el marqués de Valdemoro,
Las doncellas eran sombras sin rostro, sin historia, sin importancia, pero Isabela nunca lo olvidó. Un viernes por la tarde, el mayordomo mayor, don Esteban, detuvo a Isabela en el pasillo. Era un hombre alto y delgado, de rostro severo. Sacó un sobre de papel caro del bolsillo de su chaleco y se lo entregó. «Te han invitado al baile de mañana por la noche», dijo con la voz cargada de un desdén apenas disimulado. A Isabela se le revolvió el estómago. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas, pero no dejó traslucir nada. Don Esteban la observó con esa mirada de quien ya sabía lo que se avecinaba, lástima mezclada con desprecio. Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el oscuro pasillo trasero de la mansión. Abrió el sobre lentamente. El papel era caro, con el escudo de Valdemoro grabado en oro. La invitación decía simplemente: «Señorita Isabela, se solicita su presencia en el baile mañana sábado a las 8 de la noche. Traje formal». No había verdadera cortesía en esas palabras. Era una trampa. Esa misma noche, en el despacho privado del marqués, se reveló la verdadera naturaleza de la invitación. Don Fernando estaba sentado tras su escritorio de caoba tallada, con una copa de coñac español en la mano y un puro encendido entre los dedos. Frente a él estaban don Esteban, el mayordomo mayor, y don Rodrigo, su abogado personal, un hombre delgado de gafas redondas que se encargaba de los asuntos sucios del marqués. «Entonces», dijo don Fernando sonriendo mientras tomaba un sorbo de brandy, «¿está todo listo para mañana?» Don Esteban asintió. «Sí, señor. La invitación ha sido entregada». Ella aceptó. «Perfecto». El marqués dio una larga calada a su cigarro, con el rostro iluminado por la brasa. «Sabes cuál es el plan, ¿verdad?» Don Rodrigo se ajustó las gafas con nerviosismo. «Don Fernando, si me permite la pregunta, ¿por qué esta doncella en particular? Hay tantas otras que podría usar para su entretenimiento». El marqués rió, una risa seca y cruel. «Porque tiene algo que los demás no tienen. Intenta ocultarlo, pero lo veo. Tiene aplomo. Tiene el aire de alguien que alguna vez fue alguien, y eso me irrita». Dejó caer su copa sobre la mesa. «La gente así necesita aprender cuál es su lugar. No importa lo que hayas sido. Si eres un sirviente ahora, lo serás para siempre». Se levantó y se acercó a la ventana que daba a los jardines iluminados por faroles. «Mañana por la noche, cuando estén reunidos todos los invitados, los duques de Alba, el conde de Aranjuez, los banqueros barceloneses, incluso el representante de la Casa Real, recibiré a esta doncella como si fuera una invitada de honor». Don Esteban frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir, señor?» «Exactamente. La saludaré con cortesía. La presentaré a los invitados. La haré parecer importante». El marqués se giró, con una sonrisa siniestra aún más amplia. «Y entonces, en el momento preciso, cuando se sienta segura, cuando crea que podría tener la oportunidad de ser respetada, le pediré que sirva el vino en la mesa. Diré en voz alta: después de todo, eso es lo que mejor sabes hacer, ¿verdad, querida? Servir». Don Rodrigo se atragantó con su propio coñac. Don Esteban apartó la mirada, visiblemente incómodo. «Todos se reirán», continuó el marqués, volviendo a su escritorio. «La alta sociedad madrileña presenciará cómo ponen a una criada en su lugar, y esta lección resonará en todas las mansiones de la ciudad. Nadie volverá a intentar actuar como un igual. Nadie olvidará jamás que existe un orden natural en las cosas». Había algo profundamente perturbador en su forma de hablar. No era ira, sino frialdad. Una crueldad calculada, casi científica. Para el marqués de Valdemoro, esto no era malicia. Era mantener el orden social. Era su derecho como aristócrata. «¿Y si se niega?», preguntó don Esteban. «Mejor aún. Entonces la despediré delante de todos, acusándola de insubordinación e ingratitud. Y te garantizo que ninguna familia noble de Madrid le dará trabajo. Acabará en la calle». El marqués apagó su puro en el cenicero de plata. «De una forma u otra aprenderá, y todos aprenderán de ella». Los dos hombres abandonaron la oficina en silencio, soportando el peso de aquella crueldad, pero ninguno se atrevió a desafiar al marqués. En la España de 1875, hombres como don Fernando de Valdemoro eran intocables. Mientras tanto, en la fría y pequeña habitación trasera de la mansión, Isabela estaba sentada al borde de la estrecha cama, con la invitación en las manos. Las demás criadas ya dormían exhaustas. Podía oír sus respiraciones agitadas en la oscuridad.
Isabela sabía exactamente lo que significaba esa invitación. No era un honor, era una trampa. El marqués quería humillarla públicamente, darla un ejemplo, aplastar cualquier vestigio de dignidad que aún le quedara. Podía negarse, podía romper la invitación, permanecer invisible, sobrevivir un día más. Pero entonces recordó el rostro de su padre en su lecho de muerte. Recordó a su madre gritando en el convento. Recordó cada cosa que el marqués le había robado y tomó una decisión. Ella no iba a negarse, iba a aceptar su juego, iba a entrar en esa habitación y usaría la arrogancia del marqués en su contra, porque Isabela de Monterreal tenía algo que él jamás hubiera imaginado. Tenía pruebas, tenía documentos, tenía testigos y sobre todo tenía la verdad. Dobló la invitación con cuidado, la metió bajo la almohada y se acostó. No lloró, no tembló, simplemente respiró hondo y se preparó para la batalla. Isabela no pudo dormir esa noche. Se quedó mirando el techo agrietado de la pequeña habitación, escuchando el frío viento madrileño silbando a través de las rendijas de la ventana, y los recuerdos llegaron, como siempre, sin invitación, sin piedad. Isabela de Monterreal no nació en el lujo, nació en un palacio de piedra blanca en Barcelona, con vistas al Mediterráneo, hija única del conde Rodrigo de Monterreal, uno de los hombres más respetados de la aristocracia catalana. Su familia poseía títulos que se remontaban a la época de los reyes católicos, poseía tierras que se extendían desde Barcelona hasta Tarragona y viñedos que producían algunos de los mejores vinos de España. Creció rodeada de sedas y cristales. Tuvo institutrices francesas que le enseñaron la lengua de Molière, tutores alemanes que le enseñaron piano y arpa, y profesores de baile que le enseñaron vals, mazurcas y polcas. A los 16 años, fue presentada en sociedad en un baile en el Palacio Real de Madrid, luciendo un vestido de seda azul cielo cosido por sastres parisinos. Bailó con los hijos de duques, con diplomáticos extranjeros y con jóvenes condes que pidieron su mano. Su padre siempre decía: «Isabela, nunca tendrás que preocuparte por nada. Nuestra familia es tan sólida como las montañas de Montserrat. Tenemos honor, tenemos un nombre, tenemos historia». Pero entonces llegó Fernando de Valdemoro. Corría el año 1872. El marqués quería expandir sus negocios a Cataluña. Quería las tierras de Monterreal para construir una línea ferroviaria que conectara Barcelona con Valencia. Ofreció una suma irrisoria. El conde Rodrigo se negó cortésmente, alegando que esas tierras eran propiedad familiar y no estaban en venta. Valdemoro no aceptó un no por respuesta. Empezaron a circular rumores. En la corte madrileña, se rumoreaba que el conde de Monterreal estaba involucrado en negocios ilícitos, que tenía deudas secretas y que había malversado fondos de inversores. Empezaron a aparecer documentos falsos, contratos falsificados, recibos falsificados, testigos sobornados. Los periódicos madrileños publicaron escándalos inventados. Los inversores retiraron su apoyo. Los bancos exigieron pagos inmediatos. En 6 meses, la familia Monterreal quedó arruinada. Isabela recordó el día que su padre regresó de Madrid tras intentar defenderse en el juicio. Entró en la mansión con el rostro pálido y las manos temblorosas y solo dijo: «Lo perdimos todo, hija mía, todo». Los muebles se vendieron, las joyas de la familia se subastaron. La mansión fue embargada por los acreedores y el conde Rodrigo de Monterreal, un hombre orgulloso que jamás había roto una promesa en su vida, murió 3 meses después. El médico dijo que era su corazón, pero Isabela sabía la verdad. Su padre murió de vergüenza, de pena, de ver su honor destruido por mentiras. La madre, doña Catalina, enloqueció. Empezó a gritar en plena noche, rasgándose la ropa y hablando con personas que no estaban allí. La internaron en un convento en Montserrat, donde pasaría el resto de su vida en silencio forzado, rezando rosarios sin fin. E Isabela se quedó sola, a los 22 años, sin familia, sin dinero, sin nombre. Los amigos aristocráticos se desvanecieron como el humo. Las jóvenes que una vez la invitaron a tomar el té, ahora cruzaban la calle para evitar saludarla. Los jóvenes condes que le pidieron la mano desaparecieron sin dejar rastro. Había huido a Madrid porque era el único lugar donde nadie la reconocería.
Consiguió trabajo como empleada doméstica en una agencia que no hacía preguntas, y en un cruel giro del destino, terminó en la misma casa del hombre que lo había destruido todo. El sábado por la mañana, Isabela se despertó temprano como siempre, pero esta vez algo era diferente. Necesitaba encontrar algo que había guardado durante 3 años, desde su llegada a Madrid, algo que demostrara quién era realmente. Mientras las demás sirvientas aún dormían, abrió su viejo baúl, su única posesión. Rebuscó en el fondo, bajo los uniformes remendados, bajo los harapos, y entonces sus dedos tocaron algo frío, envuelto en una tela de terciopelo desgastada. Se lo quitó lentamente, abrió la tela, y allí estaba, un medallón de oro macizo grabado con el escudo de armas de la familia Monterreal, un león rampante sobre un escudo dividido en 4 cuadrantes, con la corona del conde encima. Era la joya que su abuela le había regalado en su 15º cumpleaños, el último recuerdo físico de quién había sido. Isabela sostuvo el medallón contra su pecho, sintiendo el peso del oro, el peso del recuerdo, el peso de la identidad que nunca había perdido realmente, solo oculta. Esta noche, al entrar en esa habitación, ya no sería la doncella invisible, sería Isabel de Monterreal, y el marqués de Valdemoro descubriría que algunas identidades no se pueden borrar, por mucha crueldad que se use. Isabela guardó el medallón en el baúl, pero no dejó de buscar. Había más, mucho más. Sacó otro paquete más pequeño, envuelto en papel de seda amarillento por el tiempo. Dentro, una carta. No era una carta cualquiera, era una invitación oficial al baile real de Barcelona, fechada en mayo de 1871, con su nombre escrito con elegante caligrafía. Señorita Isabela de Monterreal, hija del conde Rodrigo de Monterreal. El papel aún conservaba el sello rojo con el escudo de armas de la Casa Real Española. Pasó los dedos sobre el nombre. Era el último vestigio tangible de cuando había sido alguien, de cuando llevar el apellido Monterreal significaba respeto, admiración, puertas abiertas en cualquier salón de baile de España. Recordó ese baile. Había llevado un vestido color marfil bordado con perlas, había bailado con un joven embajador austriaco, había recibido elogios de la propia reina, y también recordó cómo todo eso se había evaporado cuando la familia se desintegró. Los amigos que le juraron lealtad eterna simplemente desaparecieron. La condesa de Sevilla, quien antes la llamaba queridísima sobrina del corazón y la invitaba a tomar el té todas las tardes, empezó a fingir no verla en la calle. El duque de Alcalá, quien le había ofrecido la mano a su hijo en matrimonio, le envió una fría carta declarando que unas desafortunadas circunstancias familiares hacían inviable la unión. Los jóvenes aristócratas con quienes compartía secretos y risas dejaron de responder a sus cartas. Isabela había aprendido una verdad durante aquellos días amargos que nadie enseña en los salones de baile. La alta sociedad no tiene lealtad, solo tiene conveniencia. Cuando eres útil te adoran, cuando caes te olvidan incluso antes de tocar el suelo. Pero ella nunca lo olvidó, y nunca dejó de reunir pruebas. Isabela sacó una pequeña caja de madera del fondo del baúl. La abrió con cuidado. Dentro había documentos cuidadosamente doblados y protegidos. El primero era una copia de un contrato ferroviario legítimo entre el conde de Monterreal y el gobierno español, firmado, sellado y autenticado. El segundo era una versión falsificada del mismo contrato, con cláusulas inventadas que daban la impresión de que el conde había malversado fondos públicos. Las firmas eran casi idénticas, pero no exactas. Un perito podría probar la falsificación. También se encontraron recibos de pagos realizados por el marqués de Valdemoro a periodistas en Madrid, pagos fechados semanas antes de que comenzaran a publicarse los escándalos. Se encontraron cartas intercambiadas entre Valdemoro y un funcionario judicial corrupto en las que se discutía cómo solucionar el problema de Monterreal mediante vías alternativas. Isabela había conseguido estos documentos a través de un anciano abogado de Barcelona, don Pascual, un hombre que había sido amigo íntimo de su padre y que, incluso arriesgando su propia carrera, había investigado discretamente durante años, reuniendo pruebas, guardando pruebas, esperando el momento adecuado para revelarlas. Le había enviado todo a Isabela hacía 6 meses, junto con una carta que decía: «Querida Isabela,
Tu padre fue un hombre honorable destruido por un cobarde. Esta evidencia puede restaurar el nombre de Monterreal. Úsala con sabiduría. Úsala cuando sea el momento adecuado. Y el momento se acercaba. Isabela tomó el medallón de oro, la carta del baile real y los documentos más importantes. Lo metió todo en una pequeña bolsa de terciopelo que había pertenecido a su madre. No iba a dejarla en el baúl, se la llevaría consigo, porque esta noche, cuando entrara en esa habitación, no sería solo una criada con historias del pasado. Sería la hija del conde de Monterreal, armada con la verdad que el marqués creía haber enterrado para siempre. Miró el espejo roto que colgaba en la pared de la pequeña habitación. El reflejo mostraba a una mujer de 25 años, demasiado delgada, con ojeras, manos callosas y un uniforme de sirvienta. Pero bajo esa apariencia, algo estaba cambiando. Una transformación silenciosa, invisible a la vista, pero real. La mentalidad de víctima estaba dando paso a la de guerrera. Isabela respiró hondo. Aún quedaba un problema crucial por resolver. No tenía un vestido adecuado para un baile aristocrático. Yo no tenía joyas aparte del medallón. No tenía zapatos de seda, ni guantes largos, ni abanico español, ni mantilla de encaje. Y aparecer vestida de doncella sería justo lo que el marqués quería. Sería una humillación preventiva. Pero entonces recordó a alguien, una costurera de la calle Mayor, la viuda de un comerciante catalán que había conocido a la familia Monterreal años atrás, doña Mercedes. Quizás lo recordaba, quizás aún sentía cierta lealtad hacia la memoria del conde. Era arriesgado, era vulnerable, pero era la única oportunidad. Isabela escondió la bolsa de terciopelo bajo el colchón y salió de la pequeña habitación. El baile sería en unas horas, y el marqués de Valdemoro estaba a punto de descubrir que humillar a una criada era fácil, pero enfrentarse a una condesa armada con la verdad era otra historia. Isabela aprovechó la tarde del sábado, cuando las criadas tenían unas horas libres antes de los preparativos finales del baile. Salió por la parte trasera de la mansión, con su vestido más sencillo y una mantilla desgastada para cubrirse el rostro. Caminó por las estrechas calles de Madrid hasta la calle Mayor, donde se encontraba el pequeño taller de costura de doña Mercedes. El escaparate exhibía vestidos modestos pero bien confeccionados, ideales para esposas de comerciantes y funcionarios. Isabela dudó en la puerta. Hacía 3 años que no veía a doña Mercedes. ¿Lo recordaría aún? ¿Le importaría? Empujó la puerta. Una campanilla sonó anunciando su llegada. Doña Mercedes estaba sentada junto a la ventana, cosiendo a mano un vestido azul claro. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño y gafas de lectura en la punta de la nariz. Al ver a Isabela, dejó de coser y se quedó inmóvil un buen rato. Dios mío, ¿Isabel? Su voz salió temblorosa, incrédula. Isabela se quitó el chal, dejando al descubierto su rostro. Sí, doña Mercedes, soy yo. La costurera dejó la costura y se levantó rápidamente, tropezando con la silla. Se acercó a Isabela y le apretó las manos con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Chica, ¿dónde has estado? Te busqué por toda Barcelona después de que pasara todo. Huí a Madrid, respondió Isabela en voz baja. No me quedaba nada, nadie quería ayudarme. Doña Mercedes negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu padre fue el hombre más honorable que he conocido. Me ayudó cuando murió mi esposo, cuando yo no tenía nada. Me dio dinero para abrir esta tienda, nunca me pidió ni un centavo. Apretó las manos de Isabela, y nunca tuve oportunidad de pagárselo. Señora Mercedes, dijo Isabela con la voz casi quebrada, necesito ayuda. Esta noche voy a un baile, en la mansión Valdemoro. La costurera abrió mucho los ojos. ¿Valdemoro? ¿El hombre que destruyó a tu familia? Sí. Me invitó para humillarme, pero voy a aprovechar esta oportunidad para exponer la verdad. Tengo pruebas de lo que hizo. Isabela respiró hondo. Pero no tengo un vestido apropiado. No tengo nada. Doña Mercedes no lo dudó ni un segundo. Fue a un armario al fondo de la tienda y empezó a abrir cajones y a rebuscar en los baúles. Guardé algunas cosas de cuando aún era esposa de un rico comerciante, antes de enviudar. Quizás sirvan. Sacó un vestido de seda azul oscuro con bordados plateados en el corpiño y el bajo. Era elegante pero sobrio, perfecto para la aristocracia española del romanticismo, ni demasiado ostentoso ni demasiado simple. Ese era mi vestido de noche. Póntelo. Isabela apretó el vestido contra su cuerpo, sintiendo la seda deslizarse entre sus dedos.
Era perfecto. Señora Mercedes, no puedo aceptar esto. Sí, puedes y aceptarás. La costurera abrió otro cajón y sacó un par de guantes largos de encaje blanco, un abanico español pintado a mano con escenas taurinas y una auténtica mantilla de encaje español negro, de esas que solo usaban las mujeres de la alta sociedad. Llévatelo todo. Vístete como la condesa que siempre has sido. Isabela no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en 3 años, alguien había creído en ella. Alguien había visto más allá de su apariencia de sirvienta y había reconocido quién era realmente en su interior. Doña Mercedes la ayudó a vestirse allí mismo, en la trastienda. Le peinó a Isabela, haciéndole un elaborado recogido típico de la aristocracia española. Le ajustó la mantilla sobre los hombros, le entregó el abanico y los guantes. Cuando Isabela se miró en el gran espejo de la tienda, casi no se reconoció. La mujer que la miraba ya no era la criada invisible. Era Isabela de Monterreal, de vuelta de entre los muertos. «Ahora vete», dijo doña Mercedes enjugándose las lágrimas, «y demuéstrale a ese hombre que la dignidad no se compra ni se roba. Demuéstrale que la hija del conde Rodrigo de Monterreal jamás ha sido olvidada». Isabela abrazó fuerte a la costurera, luego agarró la bolsa de terciopelo con las muestras y salió de la tienda. El sol ya se ponía sobre Madrid cuando regresó discretamente a la mansión de Valdemoro. A las 8 en punto, un carruaje se detuvo frente a la puerta principal, enviado por el propio marqués para recoger a la invitada especial. Isabela respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. El miedo estaba ahí, apretándole el pecho. Miedo a fracasar, a ser expuesta, a perder el control. Pero junto con el miedo había algo más: coraje, determinación y la certeza de que esa noche lo cambiaría todo. Subió al carruaje, y cuando las puertas se abrieron al patio iluminado de la mansión, descendió lentamente, con la postura erguida y la mirada firme de alguien que jamás ha sido olvidado. El gran salón de la mansión Valdemoro bullía de actividad cuando Isabela llegó. A través de las puertas dobles de madera tallada, podía oír a la orquesta tocando un animado vals, el murmullo de elegantes conversaciones y el tintineo de copas de cristal. La luz dorada de las lámparas de araña se filtraba por los altos ventanales, iluminando el patio donde se había detenido el carruaje. Don Esteban, el mayordomo mayor, esperaba en la entrada. Al ver a Isabela descender del carruaje, se quedó inmóvil un instante, sin palabras. La mujer que había visto fregando pisos y sirviendo té esa mañana, ahora parecía una persona completamente diferente. El vestido de seda azul oscuro con bordados plateados brillaba a la luz de la lámpara. La mantilla negra de encaje español caía a la perfección sobre sus hombros. Los guantes blancos, el abanico pintado, el elaborado peinado, todo estaba impecable. «Señorita», comenzó, pero le falló la voz. Isabela simplemente asintió levemente, manteniendo la postura erguida que había aprendido años atrás en las clases de etiqueta. Don Esteban tragó saliva y abrió las puertas del salón. «Señorita Isabela», anunció, y su voz resonó en el enorme espacio. La orquesta dejó de tocar a media nota. El sonido se apagó de golpe, dejando solo el eco del último acorde vibrando en el aire. Las conversaciones cesaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Todas las cabezas se giraron, e Isabela sintió el impacto de 200 ojos fijos en ella. El salón era inmenso, techos altos con frescos pintados, candelabros de cristal veneciano, paredes revestidas de tapices franceses. Había al menos un centenar de invitados, hombres con fracs negros y con decoraciones militares en el pecho, mujeres con vestidos de seda y satén en colores de moda, con auténticas joyas brillando alrededor de sus cuellos y orejas. La élite de Madrid, duques, condes, banqueros, políticos, incluso un representante de la Casa Real. Isabela casi tropezó. El miedo le subió a la garganta, caliente y sofocante. Podía sentir cada mirada, cada juicio, cada susurro ahogado. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué la invitó el marqués? Pero entonces recordó quién era, recordó a su padre y recordó la promesa que había hecho. Ella levantó la barbilla y comenzó a caminar, ni demasiado rápido, ni demasiado lento, con la cadencia precisa que había aprendido en la adolescencia al bajar las escaleras de la mansión Monterreal mientras los invitados esperaban. Cada paso medido, cada movimiento controlado. El vestido de seda rozaba el suelo de mármol con un suave susurro.
El abanico cerrado se mecía ligeramente en su mano derecha. La mantilla se deslizaba sobre sus hombros como una cascada de encaje negro, y ella miraba al frente, no hacia abajo, no a los lados, al frente. Charles Thornton estaba de pie junto a la monumental chimenea, con una copa de champán en la mano. Al ver entrar a Isabela, sonrió, con esa cruel sonrisa que había planeado usar para humillarla. Pero algo en esa sonrisa flaqueó, porque la mujer que entraba no parecía una criada asustada, intentando fingir ser algo que no era. Parecía algo más. Isabela recorrió todo el salón. El silencio era absoluto. Incluso el fuego de la chimenea parecía haber dejado de crepitar. Podía sentir cada respiración contenida, cada latido acelerado, incluido el suyo. Y entonces, desde un rincón de la habitación, una voz femenina rompió el silencio. Dios mío, no puede ser. Era la duquesa de Alba, una señora de 70 años, viuda de uno de los hombres más poderosos de España. Estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, con un abanico abierto en la mano temblorosa. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos en Isabel. «Es ella», susurró la duquesa, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Isabela de Monterreal, la hija del conde Rodrigo de Monterreal». El nombre cayó como un rayo en el centro de la habitación, y todo cambió. Comenta a continuación, ¿alguna vez has tenido un momento en el que tu presencia cambió todo en una habitación? El murmullo empezó bajo, pero creció rápidamente. Como olas rompiendo en la costa mediterránea, el nombre de Monterreal se extendió por la sala. ¿Monterreal? ¿La familia que se declaró en quiebra? Pensé que todos habían muerto. Espera, ¿es ella esa chica, la heredera del conde? ¿Qué hace aquí? ¿Como criada de Valdemoro? Un corpulento banquero barcelonés que estaba cerca de la mesa de aperitivos dejó su copa de vino y dio unos pasos hacia Isabela con los ojos abiertos como platos. Dios mío, es cierto. Bailé con ella en el baile real de 1871. Isabela de Monterreal, hija del conde Rodrigo. Miró a su alrededor confundido y conmocionado. El conde fue uno de los hombres más honorables que he conocido. Charles Thornton palideció. La copa de champán tembló levemente en su mano. Miró a Isabela, luego a los invitados y luego a ella, y por primera vez desde que Isabela lo conocía, vio algo en su rostro que nunca antes había visto, puro miedo, porque Thornton sabía exactamente quién era el conde Rodrigo de Monterreal, sabía lo que le había hecho a esa familia, y ahora su hija, testigo viviente de su crueldad, estaba allí, en medio de su salón, frente a toda la aristocracia madrileña, a la que tanto deseaba impresionar. El marqués intentó recobrar la compostura. Forzó una sonrisa. Colocó la copa sobre la mesa con demasiada fuerza, haciéndola tintinear. «Mis queridos invitados», dijo con voz demasiado alta, demasiado ronca, «esta es una situación desafortunada». Caminó hacia Isabela, con las manos abiertas en un gesto defensivo. «Esa mujer es una impostora. Trabaja como criada aquí en mi mansión. Descubrió el nombre de una familia noble en ruinas y está intentando hacerse pasar por alguien que no es». Algunos invitados intercambiaron miradas inseguras. La duda comenzaba a apoderarse de ellos. «Mira», continuó Thornton fingiendo confianza, «cualquiera puede afirmar ser hija de un conde fallecido. Cualquiera puede usar un nombre y fingir un pasado noble», señaló a Isabela con desdén. «Esa mujer es una oportunista que vio la oportunidad de infiltrarse entre gente respetable y... ¡Basta!». La voz de Isabela cortó el aire como una cuchilla, firme, controlada, cargada de una autoridad que hizo que el marqués se detuviera a media frase. Isabela abrió la bolsa de terciopelo que llevaba y sacó el medallón de oro. Lo levantó en alto para que todos pudieran verlo. La luz de los candelabros se reflejaba en el metal precioso, en el escudo de armas grabado, el león rampante en el escudo dividido, la corona del conde encima. «Este es el medallón de la familia Monterreal», dijo, y su voz resonó en la silenciosa habitación. «Ha pasado de generación en generación durante más de 200 años. Mi abuela me lo regaló cuando cumplí 15 años». La duquesa de Alba se levantó de su sillón, apoyándose en un bastón de marfil. «Reconozco ese medallón. Vi a su madre llevándolo en una cena en Barcelona». Isabela sacó entonces la carta, la invitación al baile real de 1871. Se la entregó al duque de Alcalá, un hombre de barba canosa que se encontraba cerca.
Él leyó en voz alta, con voz grave y solemne: Señorita Isabela de Monterreal, hija del conde Rodrigo de Monterreal, invitación oficial al baile real, firmada por la Casa Real de España. El marqués sudaba. Eso no prueba nada. ¿Podría haberlo robado? Entonces déjame demostrarte algo más importante, don Fernando. Isabel sacó los documentos de su bolso. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía un peso inmenso. Déjame mostrarles a todos cómo destruiste a mi familia. Levantó el primer documento. Este es un contrato legítimo entre mi padre y el gobierno español para el transporte ferroviario, firmado, sellado y autenticado. Luego levantó el segundo. Y este es un contrato falsificado, una copia alterada que usted plantó para que pareciera que mi padre estaba malversando fondos públicos. Mire las firmas, casi idénticas, pero no exactamente. Un juez presente en la sala se acercó, recogió los dos documentos y los examinó bajo la luz. Su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. Esto es falsificación de documentos, un delito grave. Isabela continuó, implacable. También tengo recibos de pagos que el marqués de Valdemoro hizo a periodistas en Madrid, fechados semanas antes de que empezaran a publicarse los escándalos sobre mi familia. Tengo cartas intercambiadas entre él y funcionarios judiciales corruptos, planeando cómo resolver el problema de Monterreal por vías alternativas. Miró directamente a Thornton y por primera vez en 3 años no apartó la mirada. Destruiste a mi padre con mentiras, inventaste deudas, propagaste escándalos inventados, todo porque se negó a vender tierras que eran propiedad de nuestra familia. Mi padre murió de pena, mi madre enloqueció y sigue internada. El silencio en la sala era ensordecedor. La gente miraba al marqués con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el disgusto. Algunos comenzaron a alejarse de él, creando literalmente distancia física. El duque de Alcalá, el mismo que años atrás había roto el compromiso de su hijo con Isabel, dio un paso al frente, con el rostro rojo de vergüenza. El conde Rodrigo fue mi amigo durante 20 años, uno de los hombres más rectos que he conocido. Si lo que dice esta joven es cierto, miró a Thornton con desprecio. Entonces es usted un criminal, don Fernando, y merece comparecer ante la justicia. Thornton intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Estaba completamente derrotado, rodeado, expuesto. Isabela pudo haber continuado, pudo haberle gritado, humillado, hacerlo arrodillarse, pero no hizo nada de eso, porque la dignidad no se gana pisoteando a los demás, sino manteniéndose firme cuando todo conspira para derribarte. Exijo, dijo con voz firme, una investigación formal por parte de las autoridades. Estos documentos serán entregados al tribunal correspondiente. La verdad se revelará públicamente y la memoria de mi padre será restaurada. El juez asintió con gravedad. Así se hará, señorita Monterreal. Isabela se volvió hacia la duquesa de Alba. Excelencia, pienso partir mañana hacia Barcelona. Allí cuento con verdaderos aliados, personas que no me abandonaron cuando todo se derrumbó. Reconstruiré mi vida, no mi fortuna, sino algo más importante, mi identidad, mi honor. La duquesa tomó la mano de Isabel con ternura. Ve con mi bendición, querida, y que sepas que la aristocracia española se avergüenza de haber permitido que esto sucediera. Isabela caminó hacia la salida. La gente se apartó haciendo reverencias respetuosas. Algunas mujeres lloraron en silencio, algunos hombres bajaron la cabeza, avergonzados, y al cruzar aquellas puertas dobles, saliendo a la fría noche madrileña, ya no era la doncella invisible, era Isabel de Monterreal, hija del conde, y nadie podría arrebatársela jamás. 3 meses después, llegaron cartas de Barcelona. El marqués de Valdemoro había sido procesado y condenado, sus tierras confiscadas, su título revocado, y el nombre de la familia Monterreal había sido oficialmente restaurado en los registros de la corte española. Isabela nunca recuperó su fortuna, pero sí recuperó algo que el dinero no compra: la dignidad. Abrió un colegio para niñas huérfanas en Barcelona, donde impartía clases de música y literatura. Vivió el resto de su vida con sencillez, pero con la frente en alto, porque en la España del siglo XIX, los títulos nobiliarios podían comprar silencio, tierras e incluso jueces, pero jamás podían comprar honor. Y el honor, al final, fue lo único que sobrevivió cuando todo lo demás se convirtió en polvo. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de Isabela te conmovió profundamente.
Quizás tú también hayas vivido momentos en los que todo parecía perdido, en los que tu identidad se cuestionó, en los que tuviste que elegir entre doblegarte o mantenerte firme. La historia de Isabela nos recuerda que la dignidad no reside en lo que poseemos, sino en quienes somos por dentro, y eso es algo que nadie puede robarnos. Si este mensaje te resonó, suscríbete al canal. Cada semana te traigo historias como esta, que conmueven y nos hacen reflexionar sobre la valentía, la justicia y la fuerza que existe en cada uno de nosotros cuando decidimos no rendirnos. Dale me gusta a este video si sentiste que valió cada minuto de este viaje y comenta. Nadie puede quitarte la dignidad. Así sabré que me acompañaste hasta el final y entendiste lo que Isabela nos enseñó. Y mira, hay otro video aquí sobre una mujer que lo perdió todo, pero encontró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Haz clic y sigue viéndolo ahí. No te arrepentirás. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.